Ya estamos en las 8:11 de la mañana. Un gusto recibir en estudios a uno de los candidatos a la presidencia, Pablo Mieres, por Partido Independiente. ¿Cómo anda, Pablo? ¿Qué tal? Muy bien, por suerte, encantado. Bienvenido, de estar por acá. un gusto recibirlo nuevamente. Estamos de cara ya al tramo final de lo que es la campaña electoral. Queda bastante por recorrer, sobre todo por aquello que se dice que el electorado, hay un sector del electorado que puede llegar a definirse incluso 2 días antes, el día antes o en el momento antes de ir a votar, pero empecemos hablando un poco de cómo viene este ciclo de la campaña y cómo está trabajando el Partido Independiente. Bueno, muy bien, fuerte. Yo he recorrido todo el país, también lo han hecho otros compañeros como Gerardo Sotelo, Mónica Botero, y el partido está fuerte en todos lados, está firme, con un desarrollo político, convencidos además de que los avatares de la vida política nos han dado un lugar clave en lo que va a ser la definición dentro de menos de 3 semanas. ¿Cuál es el perfil que intentan ustedes? ¿Dónde intenta posicionarse el Partido Independiente en esta movilidad de votos que pueden darse de gente que se va del Frente Amplio y que tiene un panorama nuevo, porque hay mucho partido chico que está sumando? Sí, sin duda. Nosotros somos el único partido que está justamente en esa frontera entre el Frente Amplio y los partidos tradicionales, del lado del cambio. Nosotros estamos convencidos de que hay una necesidad de un cambio político, que el Frente Amplio ha terminado un ciclo que está agotado, que hay todas señales por todos lados de agotamiento en cuanto a la incapacidad de llevar adelante los cambios que el Uruguay necesita. Durante estos 5 años no lo hizo. Estamos hablando de la reforma educativa, de mejorar la seguridad, de generar empleo y competitividad del sector productivo. Todo eso ha sido un gran fracaso, una ausencia de impulso, de iniciativa. Pero además ha habido una catástrofe ética, ¿no? Una serie de hechos, de irregularidades, que yo creo que tienen su punto culminante el día que renuncia el diputado Placeres, porque la justicia le reclama por un hecho de corrupción, y toda la bancada del Frente Amplio lo aplaude como si fuera un héroe. Entonces, cuando un partido llega al punto de aplaudir la corrupción, de aplaudir a un diputado porque se tiene que ir con desafuero, reclamado por la justicia, y no se dan cuenta de que eso es una barbaridad, bueno, entonces ya está. Yo creo que ahí vos decís, ya está. Hay una necesidad de tomarse un descanso, y por lo tanto el tema es cambiar. Ahora, ahí está el rol del Partido Independiente, que ese cambio sea un cambio hacia adelante, un cambio con sensibilidad social, un cambio que no olvide la preocupación por los débiles, que no eche atrás un avance en materia de derechos, de conquistas sociales, y ese rol lo tenemos nosotros, porque el tema es el equilibrio de ese cambio. Acá hay distintas opciones de cambio. Yo creo que el debate que ha faltado es el debate entre las distintas opciones de oposición. Hubiera estado bueno un debate entre Lacalle Pou, Talvi, quien habla, Manini, Ríos, para que la gente pudiera apreciar, bueno, a ver... Un debate entre la oposición, sí, dejando de lado el Frente Amplio. Pero no con el afán de un debate a ver quién gana, ¿no? Que cada uno de alguna manera pudiera expresar sus diferencias y sus coincidencias con los otros, para que la gente pueda elegir con propiedad qué cambio es el que prefiere. ¿Y qué pasa cuando lo escuchan ustedes al Frente Amplio diciendo que poco menos que los únicos que pueden gobernar son los del Frente Amplio? Es decir, todos los demás no saben gobernar. Eso es una barbaridad, porque eso era lo que decían los blancos y los colorados del Frente Amplio antes del 2005. Es decir, es una forma... Primero que ellos acusan o cuestionan a los partidos de oposición por la heterogeneidad, porque en realidad son todos diferentes, etcétera, etcétera, y qué gobierno se puede armar así, y no se miran en el espejo. El Frente Amplio es una heterogeneidad enorme que ha impedido incluso avanzar en muchas cosas, porque, por ejemplo, en materia educativa, si hubiéramos visto lo que decía Tabaré Vázquez en la campaña del 2014 y su discurso sobre el cambio del ADN de la educación, o lo que decía su principal asesor en ese tiempo, que era Fernando Filgueira, hoy uno de los arquitectos de DUI 21, después se chocaron contra un muro, que fue el statu quo representado por Wilson Neto y su equipo del Codicen, que termina frenando todos los cambios. Entonces el Frente Amplio también tiene una gran heterogeneidad, con un agregado que a mi modo de ver agrava la situación, que es que los sectores que dominan dentro del Frente Amplio son sectores radicales, cada vez dominan más, digamos, el eje MPP Partido Comunista. Si le agregamos además Casagrande
y la mayoría del Partido Socialista, el partido del candidato a presidente, que paradójicamente no tiene respaldo en su propio partido, porque él es del sector moderado y dominan los radicales, eso es la gran mayoría del Frente. Entonces el Frente hoy está con dificultades de capacidad para gobernar, y eso se ha notado en estos últimos años particularmente. Entonces, el tema es que viene en su lugar, y ahí que el Partido Independiente, con su postura socialdemócrata, con su planteo de centro-izquierda, tironee el cambio para que no se nos vaya hacia la conservación, hacia el retroceso, es clave. Y por eso decimos que somos la garantía del cambio. Un cambio que al principio les costó, porque incluso tuvieron un acuerdo político de no decir a quién iban a apoyar en segunda vuelta, pero que ahora ya evolucionaron. Y en ese aspecto ya está claro que en un balotaje ustedes no están a favor del Frente Amplio. Eso está claro. Lo que tendremos que discutir es, después del 27 de octubre, si el candidato más votado de la oposición se compromete con una serie de cosas que para nosotros son vitales, son clave, y que van a ser las que definirán si, además de tener definido que no vamos a votar al candidato del Frente, pues sería una contradicción con lo que acabo de mencionar. No puedo votar un candidato a un partido que yo creo que está agotado en su funcionamiento y en su capacidad de darle respuestas a los problemas del país. Entonces, podemos apoyar al candidato más votado de la oposición si acordamos sobre ciertas cosas. Es decir, hoy podríamos decir que el Partido Independiente está seguro de que no vota al Frente Amplio y está entre un voto neutro o un voto a favor de la oposición. O dejar en libertad o aconsejar el voto al candidato más votado de la oposición. Y eso depende de algunas cosas que para nosotros son vitales. Un programa de políticas sociales dirigidas a la primera infancia con muchas potencias, centrado en el plan CAIF y en las asignaciones familiares, de manera de asegurar el comienzo de la recuperación de la integración. Allí, donde empieza la vida, es decir, en esa edad crucial que es la de 0 a 3 años, donde los chiquilines de alguna manera adquieren todas sus capacidades cognitivas, de conocimiento, pero también afectivas. Bueno, ahí hay que poner el foco para iniciar el proceso que luego se continúa con el segundo criterio que para nosotros es vital, una profunda y urgente reforma educativa, que en eso yo creo que no va a haber mayores problemas, porque hay ahí una hoja de ruta que es la de EDUI 21, que me parece que expresa muy bien. El tema es que allí hay que conformar porque Talvi también en el tema educativo tiene como me parece que tiene una condición de la creación de sus institutos, esos que tanto ha hablado. Eso es compatible, pero no solamente es compatible con el que gana, sino que el que gane pueda compatibilizar. Y no estoy poniendo a Talvi como ganador, es decir, estoy dando la lógica de que la calle sea el segundo. Entonces, es la calle el que tiene que armar con el Partido Independiente, pero también tiene que armar con Talvi y también tiene que armar con Manini, porque según las encuestas, lo que uno ve es que Manini va a estar presente y va a tener una bancada fuerte. Sí, bueno, y ustedes están muy distantes, por ejemplo, con Manini, que es lo que le reclama el Frente Amplio, por ejemplo. Mirá quiénes se juntan. Nosotros tenemos diferencias con Manini y Ríos, y yo creo que es clave que nosotros votemos bien para que el equilibrio del cambio no sea un cambio, justamente, un cambio hacia la derecha, que es un poco lo que uno ve en el discurso de Manini Ríos y sobre todo de su entorno. Por eso hay un tema de balanceo que depende mucho del voto del 27 de octubre. De cualquier manera, nosotros vamos a conversar con el presidente, el candidato presidencial. Él verá qué hace. O sea, yo creo que después que la gente distribuya las cartas el 27 de octubre y nos dé distintos pesos a distintos partidos, y ahí se arma el Parlamento, que esta vez, la verdad, como nunca, el voto parlamentario es clave, porque es lo que va a permitir armar distintas hipótesis de gobierno. Entonces la gente tiene que tener claro que el 27 de octubre se elige el Parlamento que va a definir el próximo gobierno, porque el presidente de la República se elige en noviembre y gane quien gane no va a tener mayoría, por lo cual va a tener que remitirse al resultado de octubre para poder armar una coalición viable. Sí, eso le podría pasar también al Frente Amplio en caso de ganar la presidencia. Si ganara la segunda vuelta, y el Partido Independiente también puede llegar a acordar legislativamente con el Frente Amplio. Nosotros siempre somos un partido que actúa con una postura de gobernabilidad. Por lo tanto, si le toca ganar al Frente Amplio, independientemente de que una coalición con el Frente Amplio es muy difícil por las cosas que acabo de mencionar, porque tenemos diferencias en materia de seguridad, porque tenemos diferencias en materia de educación, tenemos diferencias en cuanto al gasto público. ¿También le perdieron la confianza? Y nosotros, como actor necesario para gobernar el Frente Amplio, sí.
Sí, claro, le hemos perdido la confianza en el sentido de que no lo vemos con la capacidad de asumir los desafíos que el país necesita resolver urgentemente, porque no lo ha hecho en estos 5 años, y porque, bueno, cuando un candidato presidencial nos anuncia con bombos y platillos que el nuevo ministro del Interior, si él gana, es parte del equipo de Bonomi, que es parte del fracaso de estos 10 años, bueno, pará. Es como decir más de lo mismo, ¿no? Es decir, el anuncio de que Leal va a ser el ministro del Interior es decirnos a todos los uruguayos, miren que seguiremos la misma línea, no hay ninguna duda, porque Leal hoy es director del Ministerio del Interior. Que diga otras cosas, que invente un discurso Leal distinto. dice que cuando no estaba en los primeros planos, lo dijo acá porque lo tuvimos en invitado, cuando no estaba en los primeros planos todos lo elogiaban, y ahora que es candidato le pegan, que Yo le nunca parece lo bastante elogié, injusto. yo sí, yo lo conozco de mucho tiempo, porque además fue alumno mío en la Universidad de la República hace muchísimos años, o sea que lo conozco de siempre, Sí. y es colega, porque es sociólogo, y yo me he dedicado a las ciencias sociales, pero siempre dije, desde que empezó él con esos operativos Mirador, que fueron los que le dieron visibilidad, que era el resultado del fracaso. O sea, que esos operativos Mirador confirmaban el fracaso de la estrategia de seguridad, porque habían abandonado los barrios, y entonces los operativos Mirador son una recuperación de barrios que ellos entregaron, y es una recuperación corta. Yo me tomé el trabajo de registrar cuántas veces Leal fue a desalojar a los chingas. Bueno, fue 4 veces, lo cual demuestra que esos operativos Mirador, nada, si vos entrás y limpiás y te vas, los tipos vuelven. Esa es la realidad. Entonces, lo que ha impulsado Leal ha sido, digamos, buscar resolver un problema que ellos mismos crearon. Entonces, yo siempre tuve una opinión crítica sobre la gestión del Ministerio del Interior en general, y en particular me parece que Leal es parte del equipo, y ahora habla de la policía comunitaria y todo eso, pero la desmantelaron, todos estos años la desmantelaron. Entonces, un candidato a presidente que nos dice, miren, en el peor tema, en donde probablemente la gente rankea como peor tema, yo voy a poner a este muchacho que es del equipo del que fracasó, igual lo dejaron durante 10 años, porque es una cosa, yo algún día voy a googlear a ver si hay algún caso en el mundo de un ministro del Interior que pasa 10 años, que todos los años le vienen empeorando los indicadores y lo dejan igual, no a él, a todo el equipo, a él, a Jorge Vázquez, a todo el equipo, a la Llera. Yo no puedo creer, es como el contrasentido de lo que es el funcionamiento institucional. Tú tenés los ministros justamente como son fusibles, si no funcionan. Sí, lo hemos dicho como opinión cuando nosotros opinamos que suena raro que el presidente le pone las pautas, le dice quiero bajar las rapiñas y le suben las rapiñas, y no pasa nada. En general uno cuando se autopone límites, los límites hay que cumplirlos. Hacemos una brevísima pausa porque tengo para preguntarte sobre el debate, ¿qué te pareció? ¿Cómo no? Sobre la página de presidencia, que también ha dado mucho que hablar. Así que una brevísima pausa y ya volvemos con Pablo Mieres, candidato a la presidencia por el Partido Independiente. Azul. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso. Y seguimos avanzando en el programa de hoy, ya estamos en las 8:30, estamos con Pablo Mieres, que es candidato a la presidencia por el Partido Independiente. En realidad el Partido Independiente tratando, como lo hemos escuchado en este primer tramo, más que nada de posicionarse bien en lo que es el legislativo. Ustedes siempre tienen que, obviamente, aspirar a la presidencia desde el punto de vista simbólico porque hay que presentarse, pero claramente el objetivo es una bancada lo más fuerte posible. Sí, absolutamente, esa es la realidad. O sea, nosotros no podemos decir estamos peleando la presidencia. Creo que en realidad no son muchos los que están peleando la presidencia, más allá de que haya no sé cuántos partidos compitiendo, pero lo cierto es que esta vez, además, el Parlamento va a ser realmente muy importante. Por primera vez en 15 años, desde el 2005, vamos a tener un Parlamento donde las mayorías dependen de acuerdos multipartidarios, con lo cual entramos en una lógica de coalición, es decir, va a haber que buscar entendimientos entre más de un partido, y para armar una coalición se necesitan partidos serios,
partidos confiables, partidos que no estén negociando por cargos o que no tengan una historia tan breve que nadie sepa bien qué van a hacer. Bueno, y esa es la función que también tenemos nosotros. Nosotros somos un partido, por un lado, de centroizquierda, con lo cual el voto al partido independiente es clave para que el equilibrio del cambio sea un equilibrio hacia el centro. En segundo lugar, con una bancada parlamentaria que tiene una historia que resiste el archivo. Trabajamos, cumplimos, tenemos estadísticas que lo avalan. El Partido Independiente es un partido con una bancada que ha demostrado cumplir con las 3 funciones clásicas de un parlamentario: legislar, controlar y representar. Y en las 3 hemos funcionado de manera, yo creo, más que satisfactoria. Y tercero, la confiabilidad de un partido serio que viene de hace muchos años y que además tenemos un programa de gobierno serio y comprometido con técnicos de primer nivel. Por todo eso es tan importante que nosotros tengamos un peso relevante el 27 de octubre, y porque además, como decíamos antes en el bloque anterior, tenemos ideas y propuestas bien concretas. Nosotros queremos políticas sociales potentes. No nos parece bien, nosotros creemos que las políticas sociales de Mide son malas, son asistencialistas, son muy fragmentadas, son puntuales, no tienen una mirada integral, generan dependencia, pero hay que tener políticas sociales. O sea, sí, el propio Mides lo acusan de que se ha transformado en una gran burocracia interna, con cargos superpuestos, con demasiadas mucho elecciones. gasto en la intermediación, es decir, justamente en los recursos humanos que se encargan de implementar los programas que no están siendo evaluados, programas minúsculos, unos llegan a 2.348 beneficiarios, otros a 725, yo qué sé. O sea, hay que ir a grandes programas fuertes, sólidos, y en particular nosotros decimos foco en la primera infancia, con eje central en los centros CAIF y en las asignaciones familiares, para ir generando un cambio en lo que significa la crisis de la integración y de los valores. Las familias con hijos chicos son para nosotros el eje de las políticas sociales de los tiempos que vienen. La reforma educativa, que después de esa primera infancia de 0 a 3, tome a esos niños y los acompañe en un proceso que impida que queden por el camino, como hoy ocurre, donde el nivel de deserción por nivel socioeconómico es totalmente diferencial. El INED hace poco publicó el nuevo informe de evaluación educativa, y lo que nos está diciendo es que la inequidad en el acceso a los conocimientos es brutal, y después de 15 años de gobierno de Frente Amplio, sigue siendo un problema la inequidad, y yo creo que la inequidad se puede resolver cuando uno construye que cada centro educativo se convierta en una comunidad educativa, donde el muchacho sea visto como alguien, una persona conocida y reconocida por los docentes. Eso implica que los docentes estén firmes y fijos con su horario concreto. Hay bastante coincidencia con lo que dice el Partido Nacional y lo que dice el Partido Colorado. Sí, es real. Nosotros lo venimos diciendo hace muchos años, claro, pero es real. Eso no van a tener mucho problema. Lo que ha pasado es que los blancos y los colorados han construido programas que se han corrido hacia el centro, y por lo tanto dialogan mejor con los nuestros, claro, con las cosas nuestras históricas. ¿Qué pasa con página de presidencia? ¿Cuál es el meollo del asunto? Porque uno la lee, página de presidencia, nosotros la consultamos porque evidentemente como insumo periodístico, y hemos dicho alguna vez desde el relato periodístico, bueno, ni que hablar aquello del colono que se coló, que era casi un escrache del colono, a los ministros hablando casi en tono de campaña. Pero ¿cómo lo ven ustedes, que son políticos? Exactamente así, es decir, acá hay una violación de un principio republicano, que es que la página de presidencia es del gobierno y del Estado, no de un partido. Entonces, cuando esa página de presidencia empieza a actuar como un operador de campaña, subiendo declaraciones de ministros, primero fue la de Astori, ahora la de Murro, está violando... Sí, una de Ferreri también, comparando 2004 con el presente. Hay varias. Hay varias. Entonces, y además, cuando se le hace el cuestionamiento, la respuesta del responsable de la página web de presidencia, de Veiga, es defender ese criterio. Entonces estamos en el horno, porque se está violando un principio clave, que es que una cosa es el gobierno y otra cosa es el partido. Y el gobierno tiene que mantener una actitud de objetividad. Y por supuesto que los ministros... A ver, dos cosas. Los ministros, si hablan de actos de gobierno, perfectamente se puede publicar. La web de presidencia es para eso, para comunicar las acciones de gobierno.
Por otro lado, los ministros pueden hacer política y pueden hacer campaña, y de hecho Astori es candidato al Senado por uno de los sectores de Frente Amplio, pero usted tiene que buscar micrófonos partidarios para hablar de cuestiones de campaña. Lo que no puede es usar el aparato del Estado en beneficio partidario. Esto es como una republiqueta bananera, es decir, nos estamos transformando. Si a eso le agregamos el abuso descarado de la ley de medios para, bajo la fachada de campañas de bien público, emitir de manera atronadora spots publicitarios y también mensajes radiales de autobombo de la gestión del gobierno en plena campaña electoral, ya así tenés un combo en donde efectivamente tenés doble campaña. Es decir, el Frente Amplio hace su campaña y el Estado, gobierno, con recursos de todos los uruguayos, hace campaña de refuerzo a favor del Frente Amplio. Yo entiendo el reclamo, pero que desde el punto de vista pragmático, ¿qué es lo que logramos? ¿Qué logran? Bueno, nosotros presentamos a la justicia. Sí, pero ¿tiene sanción eso? Porque sí. ¿hay alguien que le pueda limitar el contenido? Sí, el Poder Judicial. Por eso el recurso de amparo. Sí, ustedes están yendo contra el artículo 58 de la Constitución. Sí, todo el recurso eso. de amparo es un recurso que tienen los ciudadanos para evitar abusos de autoridad. Pero ¿y quién determina que es un artículo? Porque la discusión que planteaba el juez. Claro, pero el juez analiza si es periodístico o si es información de gobierno. El juez es el que tiene que evaluar si efectivamente se ha violado el artículo 58 de la Constitución, que establece justamente cuáles son los límites de la actuación del Poder Ejecutivo. En cada artículo, o sea, usted, ¿cómo funciona? Por eso en lo pragmático. Bueno, nosotros lo que pretendemos es que esas emisiones que se han generado se tengan que descolgar de la web, o sea, se tengan que sacar, y que además se le diga al Poder Ejecutivo, a la Presidencia en realidad, que no puede seguir actuando de esa manera. Hay un lineamiento que dice, el ministro puede opinar, pero no puede el juez actuar sobre eso. Y es el juez el que va a tener que definirlo, pero nosotros vamos a un mecanismo institucional democrático, que es que cuando hay un abuso de poder de la autoridad sobre los ciudadanos, que este es el caso, haya un poder judicial que le pare la mano. Ese es el equilibrio de poderes, ¿no es verdad? Y bueno, es lo que vamos a presentar. Sí, lo que pasa es que estamos acostumbrados a que hay pseudos equilibrios de poderes que casi son simbólicos. La Corte Electoral, por ejemplo, debería ser un equilibrio de poderes en el poder electoral, y es casi un poder simbólico. Bueno, porque no puede sancionar a alguien que haga publicidad antes de tiempo, porque no puede sancionar determinadas conductas, porque no puede sancionar si alguien sigue haciendo publicidad después que empieza la veda. Es decir, son carencias de la normativa, porque la Corte Electoral no tiene mecanismos para sancionar porque no está aprobado una norma que le ponga sanción. Claro, es una norma imperfecta. ¿Qué pasa con los debates? Porque tuvimos uno que fue organizado por privados, es decir, decisión de candidatos y de los medios que participaron, pero hay un debate obligatorio a partir del 27 de octubre, ya sabiendo quiénes son los dos que van por el balotaje. Vamos por partes. ¿Qué le pareció el debate que ya vimos? ¿Y cómo debería ser el debate después del 27, que se supone que lo reglamenta la Corte Electoral, porque en uno de sus artículos dice que y también está por ahí metido APU en el medio, la Asociación de Periodistas del Uruguay? Es decir, vamos por el primero. ¿Qué le pareció el primer debate? Con gusto a poco. Bueno que haya habido un debate. A ver, lo primero que hay que decir es eso. Está bueno que haya debates entre candidatos presidenciales. Nosotros hubiéramos querido debatir también. Le hicimos un desafío a Manini Ríos. Nos parecía importante que la ciudadanía pudiera evaluar las diferencias entre dos opciones de cambio, pero una muy a la derecha y otra en el centro izquierda. Pero Manini no quiso debatir, rehuyó el debate. Bueno, mala suerte. Uno, para bailar se necesitan dos. Y así ha pasado con varios debates. Parece que tampoco sale el de Talvi con Astori, en fin, no sé. No tiene pinta que salga porque Astori ya dijo que se sintió ofendido. Pero y ahí falló la reglamentación legislativa. ¿Tú estabas a favor de que hubiera una reglamentación de debates obligatorios? Nosotros andábamos navegando en esa duda de que, por un lado, obligar al candidato a debatir, nosotros sentimos como que no debería ser lo lógico, pero yo estuve estudiando cuando se discutió este proyecto de ley, me encontré que en varios países han ido avanzando en la dirección de la obligatoriedad. Y en realidad, una obligación al candidato puede ser fundada en el derecho del ciudadano. El derecho del ciudadano a evaluar con mayor precisión cuáles son las posiciones que cada uno de nosotros tenemos. Al final, la posibilidad del acuerdo implicó llegar a un mínimo casi inexistente, que es
un debate solo en la segunda vuelta. Yo creo que... Sí, porque el otro no se pusieron de acuerdo o sea, había como rangos de quién debatía con quién y parece difícil. Bueno, determinar con quién tenés que debatir es más difícil todavía que si tiene o no que debatir. Se había armado una posible tabla de posiciones, una cosa muy complicada. Un fixture. Claro, en realidad en el mundo lo que hay son debates colectivos, ¿no? Claro. Incluso en Estados Unidos. Estados Unidos dice, no, es el demócrata contra el republicano, porque hay solo 2 candidatos. Pero cuando hubo 3, debatieron los 3. Fue Ross Perot, me acuerdo, en la época de Bill Clinton, y Bush. O sea, y en España debaten los 4 o 5. Quizás haya que tomar un criterio que puede ser la representación parlamentaria, que me parece que es un criterio indiscutible, es decir, los partidos que obtuvieron representación parlamentaria en la elección anterior tienen obligación de debatir, o no tienen obligación, pero ese es el debate colectivo. En España ha sido así, en Francia ha sido así, en Brasil ha sido así, y funciona. Entonces, lo que pasa es que también hay otra cosa. Yo hace años que pugno por debates. De hecho, hubo un debate entre Bordaberry y yo en el 2009 que pasó bastante inadvertido porque era el tercero con el cuarto, pero bueno, fue un debate presidencial de 2 candidatos que no iban a llegar a la presidencia. O sea, y me costó mucho lograr ese debate porque el sistema funciona en escalera. El que va primero no quiere debatir con el segundo no quiere debatir con el tercero, y así. Y además hay otro componente, que es que la ciudadanía no castiga el no debatir. Entonces no pasa nada. Yo creo que en Estados Unidos ningún candidato se niega a debatir porque, entre otras cosas, sabe que puede salir muy golpeado porque la ciudadanía vería mal que no debatiera. En Uruguay parece no ser relevante, porque nunca Tabaré Vázquez, desde que dejó de debatir allá por el año 94, nunca pagó un costo por no querer debatir ni en el 99, ni en el 2004, ni en el 2014. Y Mujica en el 2009 no debatió y no le pasó nada. Y la calle tampoco, nadie paga costos por debatir. Entonces, si la ciudadanía no exige, entonces lo más probable es que sigamos teniendo una sequía de La ciudadanía debate. fue muy crítica con este debate. Si uno anda por ahí en la vuelta, dice que ¿cómo debería ser el debate después del 27? Sobre todo teniendo en cuenta que probablemente el debate posterior al 27 pueda llegar a enfrentar a uno con una coalición. Es decir, porque si uno más o menos mira el mapa político, podría ser Martínez contra la calle, pero ya con la calle con acuerdos. No sería solo la calle, sería la calle con intereses ya compartidos. Pero igual es un debate entre esos dos, ¿no? Lo que sí, yo creo que este debate estuvo tan reglamentado que se vuelve acartonado, que se vuelve muy previsible, muy libretado. Los candidatos, ustedes lo vieron, miraban el libreto, el guión permanentemente, bajaban la cabeza, las cámaras lo mostraban, y no importaba mucho lo que dijera el otro. Lo que en general ocurría es que cada candidato estaba apegado a su guión. Entonces eran como 2 diálogos paralelos, eran como 2 intervenciones, exposiciones paralelas que interactuaban muy poco, porque incluso los dardos que se pegaban ya estaban prefabricados. Ayer se dio un debate bastante más picante que terminó con problema entre Martín Lema y Pacha Sánchez. Muy triste, ¿no? La verdad que me parece que esas cosas, hay que tener un poco de control, porque no se puede salir de los márgenes, o sea, debatir con toda la intensidad, pero no llegar a los niveles que se llegó ayer. Pero el otro caso, el otro extremo es esto, que cada uno hace su discurso y al final, entonces me parece que los debates que uno ve en el mundo tienen pautas y tiempos y respuestas y repreguntas, pero el periodista pregunta. Sí, o el candidato le tira. Hay como una especie de postura de voy a los debates y a los medios y declaro, estoy hablando de los principales candidatos, de los que tienen más votos según las encuestas, de tratar de no recibir goles en lugar de salir a hacer goles. Jugar al 0-0. Sí. O sea, es así, ir de visitante y traerme un empate. Y no salir a conquistar votos, no salir a tirar propuestas, no salir bueno, yo quiero hacer esto y por esto yo soy mejor, sino que ataco al otro y me meto la bañadera abajo del arco, como se dice. Igual siempre está la discusión eterna, y te la pregunto como sociólogo, ¿los debates son para tirar propuestas o para atacarse mutuamente? No, son debates de Porque en general, si uno mira los debates de Estados Unidos, se atacan, no salen a dar propuestas. Sí, es que justamente yo creo que el debate es un ámbito de mucha exigencia cuando se va al fondo,
porque vos tenés enfrente a tu oponente, que es el que va a tratar de exigirte al máximo y demostrar dónde están tus debilidades, y tú a su vez vas a tratar de mostrar las debilidades del otro. Entonces sí, tiene un componente de esgrima, digamos. Hay una competencia donde hay ganadores y perdedores. Eso es una realidad. Yo creo que este debate, como se jugó mucho al 0-0, terminó 0-0. Claro, es decir, la gente no vio que... No hay ninguna encuesta post-debate, ¿no?, que yo sepa, pero no me parece que haya movido Hubo una la que aguja. presentó el diario El País, pero no con respecto al voto, sino a la perspectiva de quién ganó, que hablaba del 62% que veía a la calle ganador del debate. Pero Bueno. El País se atribuyó como que era la única encuesta que tenía un respaldo. Sí. Está en el diario El País publicado. Yo me acuerdo en el 94, enseguida que terminó el debate Tabaré Vázquez con Sanguinetti, salieron encuestas inmediatas. Sí, Sanguinetti ahí se llevó cantidad de votos. Sí, se puso segundo, seguro. Tuvo un éxito y sobre le todo permitió ganar sacándole la votos elección. al Partido Nacional. Sí, se mostró exactamente. como el ala más antifrente y hay la mayoría asume, tú sos sociólogo, la mayoría asume que ganó ahí la elección. Exacto, pero además hubo mediciones online, o sea, Claro. hubo llamadas telefónicas a un montón de gente, una muestra representativa, y se dijo... Hablando de encuestas, Tanto. ¿cómo van las encuestas? ¿No les están dando demasiado bien y qué opinión tienen? Yo creo que las encuestas están en problemas. Las encuestas luchan con una situación muy anómala en el Uruguay, porque yo creo que el electorado es un electorado que como nunca está indeciso y o volátil. Es decir, las dos cosas. Hay mucha gente que no sabe qué va a hacer y hay mucha gente que cambia de manera bastante fácil de un lado para otro, porque para empezar porque la oferta electoral cambió y porque hay mucha más variedad, y eso mueve un poco la preocupación de la gente, pero también porque hay una distancia de la gente con la política, uno lo siente, lo ve. Uh-huh. Estamos a menos de 3 semanas y el clima ciudadano, no el de los partidos tenemos movilizaciones. Sí, pero igual actuamos. todos ustedes se ven que cuando van a algún lado, en vez de ir 500 personas, van 15, 20. Sí, es verdad. Eso es real, le pasa a los blancos, al Frente Amplio. A todos los partidos. Y los ciudadanos no están entusiasmados. Entonces, tienen un malestar con la política. Yo creo que acá esa crisis del Frente Amplio ha terminado con extenderse al conjunto del sistema político. Es algo así como, bueno, creímos en estos y estos tampoco. Entonces ahora nada vale. Ninguna cosa vale, es todo negativo. Cuando yo creo que es injusto, porque hay posiciones distintas y nosotros sentimos que hemos cumplido y por eso le podemos pedir a la gente el voto mirándole a los ojos. Entonces, obviamente falta mucho, insólitamente, quedan menos de 3 semanas, pero desde el punto de vista psicológico de los ciudadanos falta mucho, y yo creo que va a haber mucho movimiento de último momento, y nada, lo que sí tenemos claro es, 1, que no va a haber mayoría absoluta, 2, que por lo tanto en el Parlamento se va a definir el próximo gobierno, 3, que el Frente Amplio ha perdido votos, por eso no va a tener mayoría absoluta, y por ahí van las certezas. Después, lo que va a ocurrir exactamente al final, me parece que todavía se va a mover mucho, y por lo tanto las encuestas muestran cambios raros, repentinos de un momento para otro, y además entre las propias encuestas, y creo que no es que nada, es simplemente que tienen dificultades porque la opinión pública está líquida, para usar un término sociológico de moda. La opinión pública está muy líquida y por lo tanto se mueve de una manera muy fluida, y cuando eso ocurre, claro, las mediciones son momentos de medición que podrán estar, y además hay problemas de medición difíciles de sí, tema de recursos. Se lo reconocieron a Morín Valle, que le habían dado nada y sacó un 13%, y le dijeron, bueno, nosotros en el interior no podíamos medir y votó. Por eso en el interior. Yo creo que ahí hay un problema. Nosotros estamos muy convencidos, el Partido Independiente, de que estamos mucho mejor de lo que dicen las encuestas. Lo vemos en las recorridas. Nosotros tenemos un partido organizado en todo el país, con compañeros que están moviéndose en cada departamento. Eso quizás no aparezca en las encuestas. Tenemos una movilización en Montevideo, una presencia mediática, una presencia de publicidad. Yo creo que nosotros vamos a votar muy por encima de lo que las encuestas plantean. Gracias por hoy, un saludo a nuestro amigo Gerardo. Muchas gracias, encantado. Avatares, me imagino, haciendo su primera experiencia.
Trabajando muy fuerte y además con un aporte muy significativo a la campaña. Digo Sí. Gerardo Sotelo. Sí. Ojalá lo tengamos de compañero en el Senado. Gracias. Vamos a laburar para ¿Qué eso. se necesita? ¿Un 4%? Un poco más. 4 o 5. Sí, pero bueno. Es una se aspiración, puede. pero es una aspiración. Es una aspiración. Sería sí, claro. casi duplicar Sí. la votación de la vez pasada. Ese sería nuestro objetivo. Obviamente estamos lejos de eso de acuerdo a las encuestas, pero otra vez Sí, la contraposición de la la realidad. opinión pública se mueve mucho y nosotros tenemos mucho para dar. Gracias por hoy. Un gusto. Poder Ciudadano Radio. Periodismo responsable y riguroso.